les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 24 de Mateo. Mateo, o Leví, como también se le llama, fue un publicano, esto es, un cobrador de impuestos. Los publicanos eran judíos que compraban por medio de una alta suma de dinero este puesto, y así se convertían en judíos al servicio del Imperio Romano. No solo por este hecho eran odiados por sus paisanos, sino porque además usaban su puesto para robarle dinero a los contribuyentes. Pues a este hombre un día lo llamó Jesús. Y dice la Biblia que dejándolo todo, se convirtió en su discípulo y más tarde escribió el Evangelio que lleva su nombre. Hablando de la hermenéutica de las que les hablaba hace rato, pues siempre tenemos que tomar en cuenta cuál es el propósito del libro que vamos a estudiar. Cada evangelio tiene un propósito. Marcos, por ejemplo, presenta a Jesús como siervo. Lucas resalta su humanidad. Juan nos explica que Jesús es Dios. Y Mateo nos dice que Jesús es Rey. Como ya vimos en las parábolas del capítulo 13, el tema recurrente en este Evangelio de Mateo es el reino de los cielos, el cual se menciona 32 veces. El tema del reino, pues era una enseñanza con la que todo buen judío estaba familiarizado. Todos sabían que un día vendría a reinar el Mesías, porque esta era una promesa que Dios le había hecho al rey David. Por esta razón, Mateo puede hablar libremente del reino, porque era un tema familiar para todos ellos. Y lo que Mateo tratará de hacer en el desarrollo de su relato será demostrar que Jesús es ese Mesías Rey esperado por todos. Para demostrarlo, Mateo comienza su evangelio, ¿verdad?, dando la genealogía de Jesús, con el propósito de demostrar que él pertenece a la línea real y por derecho le correspondía ser el rey de Israel. Luego, habla de cómo Dios, a través de un evento cósmico, anunció el nacimiento de Jesús en Belén. Los magos, como ya sabemos, los magos del Oriente, reconocen la señal y hacen un largo viaje para venir a adorar ¿a quién? Al rey de los judíos. Más tarde, en medio del desánimo que había provocado el rechazo a Jesús y a su mensaje, Jesús tomó a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó al monte Hermón, y en ese momento sufrió una metamorfosis delante de ellos. Y los discípulos pudieron ver un adelanto del reino y de Jesús glorificado en ese pasaje que todos conocemos como la transfiguración. Cuando Jesús fue llevado a juicio, lo presentaron ante Pilato como el rey de los judíos. Y hasta en su muerte, quizá con sorna, pero también se le reconoció públicamente como el rey de los judíos a través del letrero puesto en su cruz, donde pusieron INRI, que quiere decir Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Finalmente, siendo Dios el rey del universo, un día anunció por medio de Juan que iba a venir al mundo en la persona de Jesús
para ofrecerle al hombre participar en su reino en la tierra. Más adelante Juan el Bautista los conminó a que se prepararan para recibir al Mesías, cuando les dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Te imaginas lo impactante de este anuncio? Prácticamente les estaba diciendo: prepárense porque el rey ya viene. El rey ya viene. Aquel Mesías que han esperado por tanto tiempo ya está aquí. Y bueno, pues todos sabemos lo que pasó. Algunos lo recibieron, otros no. Como dice en Juan 1:12, ¿verdad? Mas a los suyos vino, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien. Entonces nos encontramos con que Jesús les ha estado hablando tanto a sus discípulos de su futuro reino, que ya casi al final de su ministerio, algunos de ellos se animaron a hacerle una pregunta a Jesús. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Yo creo que esta pregunta pues es una pregunta muy natural y muy importante, porque saber cuándo vendría el reino implicaría saber también cuándo sería el fin de los tiempos. Desde el siglo XVI, muchos grupos han pretendido adivinar, no se le puede llamar de otra forma sino adivinar, el día del fin del mundo y del regreso de Cristo a la tierra. Y pues la mala costumbre no se ha perdido. Y hoy en día muchas personas lo siguen haciendo. Y por supuesto siguen fallando como todos los demás. Por esta razón, esta mañana vamos a estudiar el capítulo 24 de Mateo. Un capítulo que es muy importante para poder entender bien cómo será la segunda venida de Cristo y los eventos que la anteceden. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 24 y vamos a leer pues los versículos que ojalá alcancemos a estudiar el día de hoy. Del 1 al 14. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Bueno, este sermón, dado por Jesús en el Monte de los Olivos, se le conoce como el Sermón del Monte y abarca los capítulos 24 y 25. El tema es la segunda venida de Cristo. Este es un sermón escatológico y por lo tanto narra en forma general los eventos futuros que corresponden al tiempo de la semana 70 de la que habló el profeta Daniel. Es decir, habla de los últimos 7 años de la humanidad que serán un juicio y al que la Biblia le llama la tribulación. En ningún momento dentro de estos capítulos se menciona a la iglesia, porque para ese momento la iglesia ya no está en este mundo, ya fue arrebatada. Pero sí menciona específicamente a Israel, el cual es el principal protagonista de este sermón y de este juicio. Para los que no estén familiarizados con el tema del arrebatamiento, estoy precisamente planeando hablar de este tema al terminar este estudio de Mateo 24 para cerrar toda la enseñanza respecto a este tema. Pero repito, y esto es muy importante, este juicio de 7 años está enfocado básicamente a la casa de Israel. Y de paso, para los otros que se quedaron y no fueron arrebatados a causa de su incredulidad. Bien, pues es tremendo ver cómo Jesús, antes de este sermón, con un doloroso clamor, anunció los juicios que vendrían sobre su pueblo por haber rechazado a su Mesías, como dice en Mateo 23, del 37 al 39. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, a través de la historia del pueblo judío, hemos visto muchos juicios sobre ellos, y la tribulación será el último. Cuando este juicio termine, Jesús regresará, y todos los que vivan en ese momento dirán al verlo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, los discípulos de Jesús pensaron que a ellos les tocaría decir estas palabras, pero Jesús les enseñó en este sermón que esto sería un evento futuro. Dice el versículo 1 y 2, lo voy a repetir, dice así:
Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, cuando Jesús salía del templo, los discípulos expresaron el orgullo de estar junto a una obra maravillosa que el rey Herodes el Grande había tardado 46 años en mejorar y ampliar sobre las ruinas del antiguo templo de Zorobabel. De hecho, en los tiempos de Jesús, este templo estaba en obra, ya que fue terminado hasta el año 64 después de Cristo, y qué ironía, 6 años después fue destruido. Templo significa lugar sagrado. Por eso Dios se manifestaba en él una vez al año durante la fiesta del Yom Kippur o Día del Perdón. Pero este lugar ya había dejado de ser el lugar adecuado para Dios por 2 razones. Porque los sacerdotes habían convertido el templo en el centro de su comercio, y también porque Dios mismo ya estaba presente entre los hombres en la persona de Cristo. Anteriormente, cuando Jesús sacó a los cambistas del templo, habló de él como algo que podía ser destruido. Y en este momento lo volvió a confirmar. ¿Veis todo esto?, les dijo, dirigiéndose al templo. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Seguramente estas palabras les cayeron como un balde de agua fría. Ellos sabían que en otros tiempos el primer templo de Dios, el templo de Salomón, había sido destruido. Pero antes de esto habían pasado cosas terribles. Bueno, finalmente salieron del templo, como ya conocemos, atraviesan el valle de Cedrón, ¿verdad? Y llegan al monte de los Olivos, que estaba a poco menos de 1 kilómetro del templo. Y teniendo en mente lo que les había dicho Jesús, los discípulos no se aguantaron más. Se acercaron a él y le hicieron 2 preguntas. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Primera pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Bueno, primeramente, los juicios sobre Jerusalén de los que les habló en el capítulo anterior, al final del capítulo 23. Y también acerca de la destrucción del templo y del fin del siglo. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán? Bueno, en términos de qué año, qué mes y qué día, Jesús no contestó. ¿Por qué? Porque el día y la hora nadie lo sabe, como Jesús más adelante se lo recordaría en el versículo 36 de este mismo capítulo. Como dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más tarde, cuando Jesús resucitó, y antes de que regresara al cielo, le volvieron a preguntar lo mismo en Hechos 1:6. Le dijeron, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
Y Jesús, antes de partir, les respondió lo mismo en el siguiente versículo. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Jesús sabe que a través de la historia humana, el hombre siempre ha querido adivinar el futuro. Imagínate la ventaja que podría sacar cualquier persona que supiera lo que va a suceder mañana, en un mes o en un año. Y si alguien supiera cuándo será el fin del mundo. Después de que Jesús se negó a responder esta pregunta 2 veces, a mí me queda muy claro que Él no quiere que sepamos cuándo regresará. Solo Él sabe del mal que nos está librando al no darnos esta información. Segunda pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La segunda pregunta se convierte en una. ¿Por qué? Porque según lo que entendían ellos, la venida del Señor, el establecimiento de su reino y el fin de las cosas vendrían juntas. Así que contestando una pregunta, contestaban la otra también. Ahora bien, como los discípulos vieron cómo Jesús fue aclamado como rey en la entrada triunfal a Jerusalén, pensaron que muy pronto esto iba a suceder, como dice en Lucas 19:11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y fíjense, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Este era el pensamiento que ellos tenían. Ya aclamaron a Jesús rey, ya se están dando las cosas, pues entonces esto es lo que sigue. Lo que no sabían era que Jesús, como Mesías, llevaría a cabo las cosas en 2 partes. En su primera venida, restauraría las cosas a nivel espiritual y después lo haría en forma física. Primero era necesario que Jesús se presentara como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo cual sucedió hace más de 2000 años. Y después, en un futuro, aparecerá en su segunda venida, pero como el león de la tribu de Judá. Primero vino como un siervo salvador, para luego venir como juez rey. Y esto Jesús ya lo había dicho. En alguna ocasión, cuando dice la Biblia que le tocó leer un pasaje en la sinagoga, dice el pasaje en Lucas que él abrió esta parte en Isaías 61. Y él leyó esta profecía parcialmente, pero al parecer no les quedó muy claro que el propósito de Dios estaría dividido en 2 partes. Bueno, finalmente, para no dejar a un lado la costumbre judía de pedir señales para todo, ellos pidieron señales respecto a todo esto. Y a través de este discurso, Jesús comienza a explicarles que la instauración del reino no será inmediata como ellos pensaban.
sino que pasarían muchos años y tendrían que suceder muchas cosas antes. Para este fin, compara la primera parte de este proceso con el de una mujer embarazada que va a dar a luz a través de 7 dolores de parto. Voy a leer el versículo 4 y 5 de este capítulo 24. Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Bueno, esta es la primera señal o el primer dolor de parto si seguimos la metáfora de Jesús. Y este primer dolor sería el engaño. Recuerden que todo esto son eventos futuros. Jesús hace una advertencia: mirad que nadie os engañe. Este engaño será perpetrado por varios falsos cristos, timadores oportunistas que dirán ser enviados por Dios y tratarán de engañar a los hombres diciendo: yo soy el Cristo. Su propósito será sacar ventaja de las circunstancias para su propio provecho, para confundir a la gente en cuanto a sus creencias, fe, principios, valores y todo refugio espiritual del que el hombre se pueda sostener. Y dice la Biblia que a muchos engañarán en 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es decir, en los postreros tiempos aparecerán a través de estos falsos cristos, estarán espíritus engañadores que estarán predicando doctrinas de demonios. Bueno, sabemos que a lo largo de la historia cristiana esto siempre ha sucedido. Te sorprendería saber que aún en los tiempos modernos muchos se han autoproclamado ser Cristo. Pero lo más asombroso de todo es que muchos les han creído y los han seguido. ¿Ven? Esto lo puedes ver como parte de la historia moderna. Pero aquí Jesús está advirtiendo que al final de los tiempos habrá más engañadores y serán más persuasivos que nunca, porque detrás de ellos habrá espíritus engañadores y demonios que les ayudarán a alcanzar sus propósitos. Dentro de todos estos falsos cristos surgirá el más falso y poderoso de todos ellos, el cual la Biblia le llama el anticristo. Anticristo es todo lo que se opone a Cristo. Pero aquí se habla de una persona de carne y hueso que la Biblia describe de varias formas. El profeta Daniel, por ejemplo, dice que él será
un rey brutal, un maestro de la intriga. Después dice que será un rey exitoso, que hará lo que le venga en gana, que se exaltará a sí mismo y que incluso blasfemará contra Dios. Pablo lo describe como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y Juan le llama la bestia. Qué descripción de este personaje, ¿verdad? Bueno, finalmente, este personaje será un hombre, como les dije, ¿verdad? Un hombre de carne y hueso que saldrá de las naciones que formaron el antiguo imperio romano y que será la marioneta del mismísimo Satanás. En medio del caos que se estará desatando en el mundo, este hombre forzará al pueblo de Israel a firmar un tratado con el cual les prometerá paz y protección durante 7 años. Al no haber otra solución a tantos problemas, Israel aceptará y firmará ese tratado de paz y seguridad. Bueno, dice el versículo 6 y la primera parte del 7. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Este es el segundo dolor de parto. Guerra. La paz siempre ha sido amenazada y en realidad el mundo siempre ha estado en guerra. Porque las guerras son la manifestación externa de todo lo que hay en el corazón humano. Odio, codicia, envidia, venganza, poder, orgullo, etc. Como dice Santiago en el capítulo 4, versículo 1, y dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Bueno, en ese momento se manifestará la guerra interna de los hombres a través de una guerra externa. Es importante entender que conflictos siempre ha habido y siempre los habrá. Pero aquí Jesús está hablando de un tiempo específico donde habrá guerras de todo tipo, civiles, frías, psicológicas, armadas, etc. Será un tiempo de guerras continuas, sin cesar y simultáneas en todo el mundo. Como dice esto que leí, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Entonces, acuérdense que en este sermón Jesús nos está llevando al futuro, a los últimos 7 años de la humanidad tal como la conocemos. Todo lo que esté sucediendo en estos tiempos, en estos años, será algo que no pertenece a los tiempos finales. Aunque son parte de la forma humana de ser,
no pertenecen de la forma como Cristo los describe a los últimos 7 años de este mundo. Jesús les advierte y les dice lo que va a suceder para que no sean tomados por sorpresa, para que sepan que es necesario que todo esto acontezca. Aquí hay algo que hay que entender. Aparentemente, Jesús se está dirigiendo a los discípulos con los que está hablando. Y podríamos pensar que al hablarles de esta forma, estas personas serían los que se enfrentarían con todas estas cosas de las que está hablando Jesús. Pero esta es una forma como hablaban los profetas. En el Antiguo Testamento, cuando un profeta hablaba del futuro como si les estuviera hablando a las personas que tenía enfrente y como si estuviera hablando del presente y a ellos. Pero en realidad estaban hablando del futuro y a las personas que estuvieran en esos momentos. Así que aunque se dirige a ellos, no quería decir que ellos iban a pasar por todo esto. Bueno, aclarado esto, continuemos. ¿Por qué era necesario que todo esto aconteciera? Pues porque las guerras van a preparar el escenario del caos. Las guerras alteran la economía, la salud, el abasto de alimentos, de ropa, de medicinas, etc. Provocan desestabilización. Y si hay algo que va a caracterizar este tiempo, es precisamente la inseguridad y la inestabilidad. Sin embargo, Jesús dice algo tremendo. Dice, pero aún no es el fin. Es decir, este es el principio del fin. Hay cosas peores por venir. Como les dije al principio, todo el escenario de Mateo 24 es un bosquejo general de lo que pasará en los últimos 7 años de nuestra era y que precederán al regreso de Cristo, ¿verdad? Pero en el libro del Apocalipsis y en los libros de los profetas se habla de todo esto con más detalle. Esto es simplemente un esbozo general, un bosquejo de lo que va a suceder. Por ejemplo, todo esto que sucede en Mateo 24 encuentra su paralelo narrativo a partir del capítulo 6 del libro de Apocalipsis, donde sí se habla con detalle de todo esto y donde se describe puntualmente todas estas cosas que van a ir sucediendo a través de los años. Bueno, esto se los digo para los que quieran profundizar en esta enseñanza. En la segunda parte del versículo 7 del capítulo 24 dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y aquí, con este versículo se nos presenta el tercer dolor de parto. Pestes, hambres y terremotos. De la mano de esta situación, a la guerra se sumarán pestes, enfermedades y terremotos. Y Lucas, hablando de este tema, dice que la situación provocará un gran terror en las personas. La paz en el mundo y en el interior de las personas irá desapareciendo poco a poco y será sustituida por la violencia y la aflicción. Para entonces, como les decía, las guerras pues ya habrán originado la escasez de todo y sin alimento pues el mundo padecerá hambre
Y sin medicinas, pues el mundo no se podrá curar de pestes y enfermedades. Por si esto fuera poco, muchos terremotos, no temblores, terremotos aparecerán en diferentes países y en forma simultánea. Dice el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Bueno, dentro de esta narrativa que comenzó Jesús, él hace una pausa, pero solo para reiterar lo que ya había dicho, que todo esto era solo el principio de dolores. Es decir, si de por sí esto ya se convirtió en una situación aterradora, este será solo el principio. Los hombres no solo sufrirán el dolor de la guerra, el dolor del hambre, el dolor de pestes, enfermedades y terremotos, sino que habrá más. Y aquí aparece la palabra dolores, que como ya les había dicho, en el griego se refiere al dolor de parto, al dolor de una mujer embarazada. Y bueno, sabemos que este tipo de dolores se dan un poco antes del alumbramiento, no durante el embarazo, sino hasta el final. Al principio de los últimos días del embarazo, hay un espacio de tiempo entre dolor y dolor. Pero ya en las últimas horas, los dolores se suceden más frecuentemente, más rápido, más intensamente, y ya no hay marcha atrás, porque el nacimiento es inminente. Con esta comparación deducimos que todos los dolores de parto que ya hemos visto, engaños, guerras, enfermedades, etc., irán aumentando en intensidad y en frecuencia conforme llegue el día del alumbramiento, que será el regreso de Cristo, el nacimiento de una nueva era y un tiempo de renovación, porque Jesús se sentará en el trono de su gloria para gobernar al mundo durante 1000 años. Como dice Mateo 19, 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, es decir, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Bueno, dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entramos al cuarto dolor, persecución. Tanto los judíos como las personas que se identifiquen con el nombre de Cristo se declararán en automático enemigos del anticristo. Entonces serán matados, aborrecidos, perseguidos. La idea será exterminarlos. En los tiempos de la iglesia primitiva y de la Alemania nazi, se vivió algo similar. Los creyentes morían en el circo romano y los judíos eran exterminados en las cámaras de gas. En estos tiempos finales, el antisemitismo y el anticristianismo se incrementarán por orden del anticristo. Se puede entender claramente la razón de la persecución contra los cristianos, pero ¿por qué contra los judíos? Bueno, debemos recordar que estos años de tribulación son principalmente un juicio contra la casa de Jacob, es decir, el pueblo judío.
Y esto lo leemos en Lucas 1, del 30 al 33. Y aquí entendemos una razón por la cual los judíos serán perseguidos. Porque el juicio de Dios está dirigido hacia el pueblo judío principalmente. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará, atención en esto, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí se está diciendo puntualmente que el juicio y el posterior reino será principalmente dirigido a la casa de Israel. Entonces, hay una promesa de parte de Dios de gobernar sobre el remanente del pueblo judío. Pero fíjate bien, si no hay judíos sobre quién reinar, entonces no habría razón de un reino. Y no tendría por qué regresar Jesús nuevamente. ¿Sí lo ves? Finalmente, exterminar a los judíos será un intento más de parte de Satanás de sabotear los planes de Dios. Y a través de la Biblia nosotros nos damos cuenta que esta no es una estrategia nueva. Satanás siempre ha querido frustrar los planes de Dios. Lo intentó desde el Edén con Adán y Eva. Luego, a través de ángeles caídos, quiso alterar el genoma humano. Después quiso matar a Jesús por medio de Herodes. Como esto no funcionó, más tarde instigó a Jesús al suicidio cuando lo llevó al pináculo del templo. Cuando el tiempo se le acababa, Satanás alentó al Sanedrín para que mataran a Jesús, pero no lo lograron. Entonces instigó a la turba religiosa para que pidieran a la autoridad romana la crucifixión de Cristo, sin saber que al tercer día iba a resucitar. Y ahora, en los días finales, Satanás querrá desaparecer al pueblo judío para frustrar los planes de Dios. Pero así como fracasó antes, así también fracasará en el futuro. En estos tiempos de angustia, tanto los judíos inconversos como los convertidos desearán como nunca que el Mesías venga para librarnos de este tormento. Pero antes de que suceda, los mismos sufrimientos de los primeros mártires se repetirán en los mártires de los últimos tiempos. Como ya les dije, serán privados de sus derechos, de sus garantías individuales y de su libertad en todos los aspectos. Incluso su fe les costará la vida. Dice el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Aquí aparece el quinto dolor, traición. Imagínate, ante tanta presión, los seguidores del anticristo y los falsos cristianos se volverán enemigos de los verdaderos creyentes, como dice en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días, otra vez está dirigido esta exhortación a estos momentos, dice, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice Pablo.
Entonces, la situación será terrible. Unos a otros se entregarán a las autoridades por varios motivos, por el odio que tendrán hacia los cristianos, para gozar de los privilegios que el gobierno del anticristo les dará a sus seguidores, por supervivencia, la cual pues obviamente será la directriz de sus decisiones. La desesperación obligará a la traición y se convertirán en delatores a cambio de su libertad y de sus propias vidas, como dice Lucas 21:16, y se los leo. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Terrible, ¿verdad? Bueno, estos serán esos falsos creyentes que conocimos en la parábola del sembrador y de la red, ¿se acuerdan? Que se mezclan con los creyentes para manifestar luego lo que son en realidad, como nos enseña 1 de Juan 2:19, que dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Los verdaderos creyentes preferirán morir antes que traicionar a los suyos, porque el verdadero creyente se sabe poseedor de la vida eterna. Bien, dice el versículo 11 del capítulo 24 lo siguiente: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Este es el sexto dolor, falsos profetas. Todo este caos será el caldo de cultivo perfecto para que a los falsos cristos se le sumen los falsos predicadores, los cuales predicarán su propio evangelio y ofrecerán una paz y una esperanza que jamás darán. Los que lo sigan solo aumentarán más confusión a sus vidas. Dice, sin embargo, la Biblia que muchos serán engañados al no darse cuenta que estos falsos profetas están al servicio de su comandante en jefe, el anticristo, aquel que va a personificar la maldad en plenitud. Y dice el versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este es el séptimo y último dolor: maldad. Para este momento, el Espíritu Santo ya habrá salido de la tierra. No completamente, porque todavía deberá de convencer de pecado a los que se vayan a convertir durante la tribulación. Pero sí dejará de operar en su ministerio restrictivo. Es decir, uno de los trabajos que desempeña el Espíritu Santo es el de restringir la maldad en el mundo. Pero para entonces, como nos explica Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:7, el Espíritu Santo ya habrá sido retirado en su calidad de un espíritu restrictivo del mal. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y esto se refiere al Espíritu Santo. Bien, el diagnóstico será terrible. La maldad externa será alcanzada por la maldad interna del hombre. La influencia de santidad, fe y esperanza que la Iglesia hubiera podido aportar
a una sociedad en plena decadencia, pues tampoco estará allá. Y mira, es verdad que a veces vemos conductas animales en los hombres, pero los vemos como casos aislados de maldad. En esos días, la maldad será generalizada y sin freno alguno. Lo peor de cada uno se manifestará, y el amor que pudo haber quedado en algunos se enfriará. El pecado será tolerado y promovido. Muchos se refugiarán en las drogas como una forma de escape o de suicidio lento. Esta maldad desatada, junto a todo lo que esto implica, será el pan de cada día. No habrá ley civil ni ley moral que pueda detener a hombres que solo obedecerán a sus instintos más primitivos. La anarquía, el desorden y la ley del más fuerte prevalecerán. En pocas palabras, el mundo estará entrando en un proceso irreversible y el deterioro y la decadencia serán los siguientes pasos. Dice el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Dios les aconseja a los creyentes de esos momentos que perseveren en la fe hasta que la vida se los permita. No que perseveren para ser salvos, como si este fuera el medio para salvarse, sino a perseverar en la fe porque ya son salvos. Porque Dios alienta en todo momento al creyente a perseverar en la oración, en la doctrina de los santos, en su gracia, en bien hacer, en el Evangelio, en la doctrina de Cristo, etc. La perseverancia es un fruto del Espíritu Santo en el creyente. Y es una evidencia de que es salvo. Cuando alguien nace de nuevo, ¿qué dice la Biblia que sucede? Entra al reino de los cielos espiritualmente. Y Dios promete que en el futuro entrará al reino físicamente también. Finalmente, sabemos que el creyente, como quiera que sea, será librado de la ira de Dios, y a pesar de todas las pruebas que enfrente en la vida o en la muerte, siempre ganará. Bueno, veamos nuestro último versículo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí es muy importante. Aquí estamos viendo una muestra de la fidelidad de Dios, porque aún en medio del engaño, de la guerra, de las pestes, de las hambres, de los terremotos, de las persecuciones, de las traiciones, de los falsos profetas y de tanta maldad, en medio de todo este desastre, el evangelio del reino de Cristo se predicará por todo el mundo. Hoy en día, a pesar de toda la tecnología y los recursos que existen, no se ha logrado alcanzar a todo el mundo con el evangelio. Hay una franja imaginaria, ahí la ven, un poquito más oscura, ashurada. Hay una franja imaginaria llamada la ventana 1040, que va horizontalmente desde el oeste de África hasta el este de Asia, y verticalmente del grado 10 hasta el grado 40 al norte del Ecuador. No sé si la alcancen a ver bien. Ahí se ven los países de África y bueno. Esta franja coincide en ser en su mayoría una zona pobre con baja calidad de vida.
Su población está compuesta predominantemente por musulmanes, hindúes, budistas, animistas, judíos y ateos. Si se dan cuenta ahí en azul, la India está incluida en esta zona. Esta franja está reconocida desde 1990 como una zona de poco o nulo acceso al Evangelio. Bien. Pues, en medio de la tribulación de aquellos días, y a pesar de la oposición directa del anticristo y de todos sus secuaces, el Evangelio será predicado en todo el mundo. No habrá excusas. Todo el mundo lo oirá. Este será, pues obviamente, un evento extraordinario que será llevado a cabo por hombres con poderes sobrenaturales que se encargarán de predicar el Evangelio por todo el mundo. Serán 144,000 judíos convertidos y 2 testigos que serán predicadores brillantes, llenos de gracia y conocimiento, y nadie los podrá matar hasta que cumplan su misión. Ellos se dispersarán por todo el mundo para predicar como Juan el Bautista la proximidad del arribo de Cristo y el establecimiento de su reino físico en la tierra. A través de la predicación de estos hombres, Dios en su misericordia y compasión pondrá al alcance de todos los sufrientes de este periodo y por última vez en el mundo, la verdadera salida y la única solución a sus vidas, que es creer en Cristo. Cuando la misión de estos hombres se haya cumplido, pues dice aquí el texto, vendrá el fin. Ya no habrá razón para esperar más. Y entonces vendrá Cristo y tomará el mundo para gobernarlo con fuerza y poder.